A reading from the letter. Lectura de la carta a los Hebreos. Every priest stands Hermanos, daily. cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You are a priest forever. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. The Lord said to my Lord, Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, shall I make your y haré de enemies tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. the scepter of Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete in the midst. en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Yours is princely Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. in holy splendor. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío I have begun. antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. The Lord has sworn. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. You are a priest Tú forever. eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. The seed is the word of God, Christ is La semilla es la palabra de Dios. come to him. Cristo, el sembrador. Todos los que acudan a Él tendrán vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On another occasion, En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. a large crowd Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, in parables. como él solía enseñar. Said to them, Hear, Escuche, a sower went out. salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Seed fell on rock. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Some seed fell among Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. some seed fell El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, in 100-fold. del 70 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. And when he was alone, those Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo,
A ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todos se les presenta en parábolas, para que, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. that they may not Y añadió, and be forgiven. ¿no entienden Jesus said to them, esta parábola? "Do not understand this parable. Pues ¿cómo van a entender los demás? The sower, El sembrador siembra la palabra. these are the ones Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. these are the ones sown Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconscientes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. those sown among thorns. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Verbum Domini. To the gospel like the way our sins. Today, we are continuing on in chapter 10. El día de hoy continuamos el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Is pulling together Este capítulo very rich arguments compendia los previous 9 ricos argumentos de los 9 capítulos anteriores. by step. Hemos estado recorriendo paso a paso cada uno de los puntos que es necesario para entenderlos. Y esto The divinity incluye in chapter la divinidad de Cristo en el capítulo 1, in su chapter humanidad en el capítulo 2 y explaining why luego he had to be a la priest explicación de por qué tuvo que ser sacerdote según el rito de Melquisedec. as Él the era de la tribu de Judá, como el Mesías debía serlo, y como tal, no podía ser uno de los sacerdotes en el rito de Aarón, fulfills the prophecy sino que cumple 110 la profecía that there would be a priest del Salmo 110 de que habría un sacerdote de la orden de Melquisedec, and that this offering y que esta ofrenda no es de unas cosas, sino self-gift la entrega propia infinita de Dios Hijo. who offers Él es el sacerdote que se ofrece a sí mismo. these points he'd been Y todos estos puntos in los hemos estado presentando muy cuidadosamente en estos brings capítulos anteriores, los 9 anteriores. Y ahora go los compendia. taking a number of days. Por eso es que nos hemos demorado un buen número de días en las lecturas para leer este pasaje. Es muy importante que lo contemplemos. In verses En este momento, en los versículos 11 al 18, él está enfatizando que este sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. the reason is Y la razón to keep offering es que tienen que seguir ofreciendo los sacrificios. Y a propósito, ese es un pequeño indicio aquí. Esto indica, the 60s. Hebreos fue escrito en los años 60, probablemente antes del año 66 después de Cristo, porque el templo fue destruido Of 70. en agosto del año 70. Full swing that they're still offering the Y sacrifice. aquí vemos que sigue existiendo, aún siguen ofreciendo sacrificios, y aún siguen presentando sacrificios diarios y los sacrificios anuales también, de diferentes toros y machos cabríos y otros
otras ofrendas, pero estos no son capaces de quitar el pecado. ¿Por qué? Todo esto se remonta a la comprensión de la naturaleza del pecado, que como its seriousness. aquel a quien ofendemos es quien da su seriedad al pecado, que Dios es aquel que es ofendido y tiene esa cualidad infinita porque es un Dios infinito quien está siendo ofendido por nuestros pecados. Y estos animales, por más importante que sean para la persona que los ofrece, por más caros que sean, For us, the equivalent of para nosotros sería el equivalente de tomar el vehículo de uno, might have spent thousands of dollars un vehículo en el cual uno puede haber gastado miles de dólares. final payment. Y una vez que uno hace el pago final, uno lo quema como sacrificio. This would be a tough thing to do. Sería algo difícil. This is a No se trata de unos cuantos cientos de dólares, se trata de una parte muy, muy grande de la economía del individuo, pero se trata de un sacrificio importante cuando uno ofrece un toro, is nothing. pero aún sigue siendo nada a comparación del poder de nuestros pecados. Nuestros pecados tienen una cualidad infinita y una cualidad eterna. Por eso es que el infierno es eterno, Aspect of it that un would send us there aspecto en el cual dura para siempre. face of that. Y ante ello Christ is superior. vemos que Cristo es superior porque Él ofreció un solo sacrificio por los pecados, That's why these su arguments propia persona. presents us Por eso estos argumentos que presentas son tan sólidos. Si Él no hubiese mostrado Christ is God en las Escrituras que Cristo es Dios Hijo, entonces no se trataría de un sacrificio infinito. of God Pero como es el sacrificio de Dios Hijo, infinite. There's es infinito, no tiene límite, no end to it. no Eternal. tiene fin, And es eterno. because it's the infinite and eternal Y como es el Hijo eterno e infinito de Dios, es el sacrificio único then para el pecado. see that Entonces podemos ver que Él es capaz de darnos vida eterna. Nuestro pecado puede traernos condena eterna, his one sacrifice pero su sacrificio único de sí mismo trae vida eterna. is at stake. Eso es lo que está en juego. One sacrifice is Y este sacrificio único es por los pecados. Y en aquel momento ongoing. This is Él continúa. all the letter to the Hebrews. Tenemos esta maravillosa parte de la carta a los Hebreos, que es uno de los aspectos más importantes de nuestra teología para entender la ascensión de Cristo, Sends into heaven que Cristo asciende al cielo a la diestra del Padre. Nuevamente, una cita del mismo Salmo 110 que predice order of Melchizedek. el sacerdocio según el rito de Melquisedec, y que también es el mismo salmo que dice, Sit at my right hand. oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. God ¿Y por qué? in the truest Porque Dios está en el templo más verdadero. Cualquier otro lugar de reflection, a model. adoración es solo un reflejo That's why our liturgy del cielo. raises us up. Por eso es que nuestra liturgia Why there's a great es para elevarnos hacia el cielo. Por eso hay dignidad en la liturgia. No bajamos la liturgia a un mero nivel humano, sino que permitimos que la liturgia nos eleve a la vida celestial. Ese es el propósito de la misa y el propósito de la música y la belleza de nuestras iglesias. It's meant to be that reflection of heaven. Como propósito ser reflejo del cielo, pero Cristo está en el templo del cielo, And of the Father, a la diestra del Padre, y offering of su sacrificio único de sí mismo there in front. está eternamente ahí, presente ante el Padre. No time when he No hay tiempo
en que Él no esté ante el Padre. No hay momento en que Él no esté suplicando por nosotros ante el Padre, entregándose por nosotros. Y esto se convierte en un sacrificio perpetuo capaz de propiciar los pecados cometidos en cualquier momento en la historia. No hay límite. Por eso ese sacrificio único, hecho para siempre, para toda la eternidad. Nunca podemos olvidar este aspecto tampoco de que es un sacrificio infinito, de manera que no hay ningún pecado que cometamos que sea más poderoso que la muerte de Jesucristo en la cruz. Su muerte es más fuerte que cualquier pecado que cometamos, sin importar cuán frecuente, sin importar cuán grande. Su muerte es más poderosa y a causa de esto podemos acudir a Él y recibir este perdón. This then brings in the Esto entonces that this trae este argumento que Él presentó, que es parte de una alianza nueva. La alianza antigua tenía el sacerdocio antiguo y los sacrificios antiguos, pero Él cita a Jeremías 31, prometiendo que habría una alianza nueva. and Jeremiah said there will be a new one. You broke it, but there'll be a new one. Jeremías rompió la alianza antigua, pero el Señor le dijo, habrá una alianza nueva. Ezequiel, en los 590 y 80 le dijeron igual, rompiste la alianza, pero recibe el mismo mensaje. Dios te dará una alianza nueva. Y es el único en la Biblia que habla de esta alianza nueva. El único que habla de que esta alianza nueva será cumplido es Cristo. Y lo hace en la primera Eucaristía. Y nosotros repetimos sus palabras en cada Eucaristía, de que su sangre es la sangre de esta alianza nueva. Por eso y por eso es tan importante que entendamos esto y la gente fuera de la fe católica entienda eso también. No estamos crucificando a Jesús una y otra vez. La gente suele decir eso. La gente dice que los católicos, ya ves esto acerca de los católicos, y los católicos no saben cómo responder ante ello. Es lo último que hacemos. Lo que está sucediendo en la misa es que nosotros estamos representando ese sacrificio único de Jesucristo. No se trata de una ofrenda separada, se trata de que está uniéndose con aquella ofrenda única de Cristo, ese acto eterno de ofrecerse a sí mismo que sucede en el cielo para toda la eternidad. Lo que está sucediendo en la eternidad, Él nos dijo que lo hagamos presente en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo, no estamos en el cielo aún y tenemos que experimentar esto ahora. Muchas personas fuera de la Iglesia Católica hablan acerca de cómo, mediante su fe, son lavados en la sangre del Cordero. No están crucificando a Cristo nuevamente. No es lo que quieren decir. Ellos saben que por su acto de fe están uniéndose con aquel sacrificio único. Y nuestros actos de fe y nuestra comunión espiritual tienen el mismo efecto que nos unen con aquel sacrificio único. Pero aquí, en la misa, estamos unidos con ese sacrificio único y eterno dentro del tiempo, en este sacramento. Y sencillamente estamos ingresando a ese misterio. Dice, si el cielo rompe la barrera entre la tierra y el trono de Dios, y un rayo de luz de ese sacrificio, de esa presencia, esa ofrenda está aquí. Es de lo cual hablamos en la misa, como el sacrificio de la misa, no el sacrificio de Cristo otra vez. Y no podemos ir al otro lado y decir que este no es un sacrificio.
sencillamente una celebración comunitaria. Tal superficialidad con respecto a la misa, por supuesto que hace que la gente se aleje. ¿Por qué venir apenas solamente para una mera celebración de nosotros? Si el sacrificio de Cristo en la cruz no es a la cual estamos atraídos, Then why would we come? entonces ¿por qué venir? Is a reality, Esta es una realidad mystery of que nos habla de este misterio más profundo de nuestra fe. Y that our Lord es aquí donde vemos que nuestro Señor covenant ha de poner esta alianza nueva y su ley en nuestras mentes y corazones. Él ha de transformarnos desde dentro. Nuevamente, al igual que Jeremías y Ezequiel dijeron que iba a ser con la alianza nueva, Christ do for us. también Cristo hace por nosotros. In that sense, we can Y en ese sentido, briefly mention the gospel podemos mencionar brevemente el Evangelio, and hearts. nuestras mentes Kind of y corazones. Son el tipo seed de word can enter. terreno en donde la semilla de la palabra de Dios puede entrar. Words of Christ Estas mentes de la alianza nueva son and produce mentes en donde la palabra de Cristo puede entrar y germinar y dar mucho fruto, o become nos permitimos endurecer. group of seed fell on the pathway. Saben que el primer And grupo de semillas what makes cayó the path hard? People stepping on it. al borde del camino. ¿Y qué pasa en el camino? Culture hardens us. La gente lo pisotea. Keeps the word of God out. We have lots of people that want to keep the El camino es duro. Cuando el terreno es duro, no puede entrar la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren que nos endurezcamos, quieren que la palabra de Dios no entre en nosotros, que no dé fruto. No quieren que escuchemos las escrituras, no quieren que haya fruto. Y es lo que celebramos esta semana, cuando oramos por el fin del aborto y otros ataques contra la vida. Hay personas que quieren ponerse del lado del enemigo de Dios, la muerte y el pecado. Y nosotros, en cambio, queremos que la palabra de Dios entre a nuestros corazones. No hacemos una alianza con la muerte. warned against. And everybody Isaías nos advirtió contra ello. Todo el que esté promoviendo el aborto y esta nueva orden ejecutiva on the condition that para you abort your babies. dar ayuda con la condición que uno aborte su bebé, es una Seek alianza con la muerte. Nosotros buscamos una alianza con el Eterno que da vida eterna. Y eso es lo que celebramos en esta misa y en cada misa.